Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias. Gracias porque nos has permitido en tu inmensa bondad y misericordia que estemos aquí glorificando y exaltando tu santo y bendito nombre. Padre, como hemos cantado, nombre sobre todo nombre es el tuyo. No hay nombre que esté por encima del tuyo. Por eso nosotros te exaltamos y te glorificamos. Tú has mostrado de tu amor para con nosotros y nosotros queremos glorificarte, exaltarte y adorarte en todo tiempo. Mira, Padre, este tiempo te rogamos que tú nos ayudes también a glorificarte por medio de tu palabra. Padre, centra nuestra mente y nuestro corazón solamente en ti. Ayúdanos a ver a Cristo por medio de tu palabra y utilízame como tu instrumento, reconociendo, Padre, mi deficiencia, mi imperfección, pero sí que confiamos en un Dios que eres tú, perfecto, soberano, que estás en control de todas las cosas y que cuidas de nosotros. Padre, tenemos hambre de tu palabra y nosotros queremos escucharte. Háblanos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, los últimos 3 versículos. Filipenses capítulo 4, versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios, salutaciones finales, saludos finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Nosotros hemos llegado hasta esta sección de la carta de Pablo a los Filipenses y es una carta muy cercana para Pablo y para los creyentes en Filipos, los filipenses. Después de unos 101 versículos, nosotros tenemos una breve despedida que muestra parte del corazón de Pablo para los filipenses. Dentro de esta despedida, nosotros encontramos una encomienda y palabra de bendición para los filipenses. Con lo que nosotros hoy esperamos de parte de Dios responder a la pregunta, ¿cuál es esa encomienda para nosotros y qué nosotros necesitamos para llevarla a cabo? Cuando escuchamos la palabra encomienda, una encomienda es encargar a alguien de hacer o cuidar algo. Quien hace el encargo tiene la certeza de que la persona asignada posee las condiciones necesarias para cumplir con ese encargo. En el siglo XVII existía un hombre que fue encomendado a cuidar de un faro. Era una zona costera y había muchos acantilados rocosos. El hombre recibía aceite para mantener la llama ardiendo y con ese aceite mantener esa llama durante todo el mes. Es decir, recibía la cantidad justa y necesaria para mantener ese faro encendido durante el mes completo. Sin embargo, puesto que vivía solo a unos minutos del pueblo, el hombre recibía visitas periódicas de personas que allí se presentaban con diferentes necesidades. En cierta ocasión, una de las personas que lo visitaba le suplicó que le diera un poco de ese aceite que él tenía, porque su familia necesitaba aceite para encender el horno que tenían en ese momento. En otra ocasión, una anciana le suplicó un poco de aceite para encender su estufa y alimentarse. En otra ocasión, durante una noche lluviosa, un hombre le pidió auxilio a ese hombre del faro porque necesitaba aceite y ese aceite para lubricar las gomas o las ruedas de su carroza y así poder sacarla ya que estaba atorada.
¿quién se negaría a tales loables peticiones? Eso pensó el hombre. En su deseo por hacer el bien, él se olvidó completamente de que el objetivo que él tenía era mantener el faro encendido. Para eso, esa era su función ahí, ese era su objetivo. Y para eso el aceite. Así que llegó el fin de mes, el hombre no tuvo más aceite porque lo fue dando a las diferentes personas, causando así que la noche última del mes, el faro se quedara apagado. Esa noche fue un desastre. Muchos de los barcos se estrellaron y fue grande la ruina de ellos. Al él ser reprendido por los superiores, el hombre le explicó sus causas nobles, la señora que fue que necesitaba aceite, el hombre que tenía su carreta atascada, la señora que tenía toda su familia hambrienta, lo cual él recibió una sola respuesta de sus superiores. Tú hiciste mal. Tú pusiste el aceite que se te dio con un propósito específico. El aceite que tú tenías tenía un propósito específico y era mantener la llama ardiendo. No había otro propósito. Cuán importante es conocer y nosotros obedecer la encomienda que se nos asigna. En esta carta a los filipenses, Pablo encomienda a los filipenses varias cosas. Por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo 4, al final, Pablo le dice: pensar en todo lo bueno, piensen en todo lo bueno. En el capítulo 2, el versículo 14, Pablo le dice: haced todo esto sin murmuraciones. En el versículo 17 del capítulo 3, Pablo les dice: sean imitadores de mí, como yo soy del Señor. Ahora en estos tres versículos finales, la encomienda se centra en la primera palabra del versículo 21, en la primera palabra del versículo 21, y es saludar. Esto nos mueve a pensar, ¿de verdad es importante el saludo? ¿Qué implica un saludo? El saludo, es probable que en esta mañana usted saludara a varias personas. Puede ser levantándose en su casa, puede ser en el transporte para llegar aquí, puede ser entrando a la iglesia o sentado ya en la iglesia. Es probable que utilizara una sonrisa o algún gesto facial o utilizara algún gesto con las manos, o se diera la mano y apretara para saludar, o levantara la mano para decir hola, o chocando el puño, o abrazando, o con un hola, o buenos días, o Dios te bendiga. El saludo, en verdad, es una expresión más sencilla y más reveladora de las relaciones interpersonales que lo que nosotros creemos. Un saludo es muy sencillo, pero es muy revelador, en verdad. Alguien dice que un cálido saludo te puede cambiar la percepción de la persona, te puede conservar en relaciones sanas y saludables y puede hacerte relacionar con más facilidad con otras personas. Al cambiar la percepción, uno pensaría, pero ¿cómo así? ¿Cómo que me va a cambiar la percepción un saludo? Bueno, puede que tenga sentido con personas que dicen, oh, pero ella es muy simpática y tú la conoces. No, pero ella habló bonito y me saludó. Está cambiando la perspectiva de la persona solamente por el saludo. O en ocasiones nosotros nos sentimos con el superpoder de leer las personas con solamente ver su cara y escuchar su saludo. Comenzamos a decir, pero él vino molesto, él pasó todo el día y pasó por aquí, nada más me dijo hola. O mira, María está muy alegre saludando y ella está sonriendo. Ella no es así siempre. Si hay alguna María, es solamente un ejemplo. Entonces, puede también ser para conservar las relaciones. El saludo es una muestra de atención, de cortesía y de afecto. De verdad es muy importante. Casi siempre todo inicia con un saludo y casi siempre todo termina con un saludo. No es tanto lo que se dice, sino lo que se comunica cuando se saluda. Es claramente evidente que un saludo está condicionado al contexto. Es probable que en algunos países el saludo sea de besos,
entre cualquier persona, o abrazos, o inclinando la cabeza, o sea, dando la mano, o el saludo puede ser solamente chocando el puño y es suficiente. En todos los casos, sí notamos algo importante, y es que el saludo tiene más relevancia de la que nosotros creemos. Notamos que la relevancia del saludo en la encomienda de Pablo a los filipenses está clara aquí. Pablo le dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Él le está dando un mandato, una encomienda directa a los filipenses. Y esto implica que ellos deban obedecer este mandato con todos los creyentes en Filipos, con todos los filipenses. Aunque nosotros notamos 3 versículos nada más para este saludo de despedida, aunque se ve breve, esto pudiera ser por la relación estrecha que tenía Pablo con los filipenses. Una relación de amistad, una cercanía entre ellos. O puede ser para no difuminar lo anterior. Es decir, en el versículo 20, si pueden ver conmigo, Pablo está mencionando que al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es probable que el saludo breve sea para no quitar la relevancia en este versículo, pero si seguimos diciendo que el saludo tiene importancia, el saludo tiene relevancia. El saludo indica un llamado a nosotros a acercarnos como pueblo, indica cercanía, puede implicar abrazos, indica una intencionalidad, y es el caso de Pablo. Él quería intencionalmente mantener contacto con los filipenses, y es una manera de expresar amor. Alguien dice: cuanto más amas, más tú deseas saludar. No sé si le ha pasado, si en algún momento nosotros tenemos que irnos rápido del culto antes de que termine, y nos queda como ese vacío de que en mi inventario de saludo me faltó saludar a algunos hermanos. Quizá me faltó fulano, no lo pude ver, o quizá esa persona no pudo venir y sentimos la falta de ese saludo. Es porque el saludo expresa amor, tanto cuando nosotros expresamos el saludo o como cuando nosotros lo recibimos. También es una alerta que cuando nosotros recibimos un saludo frío de alguien más, ya comienzan las alarmas internas a detonar. Cuando uno saluda a una persona y no devuelve el saludo, en ese momento comienzan todas las teorías conspirativas a luchar en nuestra mente. Eso fue algo que yo le hice. O fulano está enojado conmigo. Ya yo no sé por qué, pero yo creo que fue por tal cosa. Y comenzamos a hacer un mundo en nuestra mente sin nosotros saber realmente si es que a la persona le pasa algo. Pero hacemos un mundo por el saludo. Es importante el saludo. Nosotros no podemos ocultar que el saludo es importante porque externaliza una comunión que inicia en el corazón. Con la despedida que veíamos anteriormente fue evidente. Nada de lo que estaba aquí fue controlado. Fue solamente externalizado por una comunicación que ha comenzado en el corazón de los hermanos de esta iglesia. En Romanos 16, pueden ir conmigo, el capítulo 16 de Romanos. Desde los versículos 3 al versículo 16, Pablo utiliza repetidamente la palabra saludar, el saludo. Y en cada uno de ellos, él va externalizando algo interno. Por ejemplo, en el versículo 4, al final, dice: no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. El versículo 5, amado mío, menciona el versículo 5. El versículo 6, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. El versículo 8, amado mío en el Señor. Y así podemos seguir en cada versículo. Notamos una expresión externa de algo que Dios ha estado haciendo en cada uno de ellos. Y el saludo es el escenario donde es evidente, donde se evidencia.
Entonces, hoy la encomienda de Dios para un pueblo santo, hoy la encomienda de Dios para la iglesia, Templo Bíblico Villa Montellano, es expresar nuestra mutua comunión con los hermanos. Esa es nuestra encomienda. Nosotros no podemos asumir que nuestro hermano sabe lo que nosotros apreciamos, o lo que nosotros sentimos, o lo que nosotros pasamos. No tenemos ese superpoder. Los hermanos tampoco lo tienen. Por eso nosotros necesitamos el saludo. Nosotros necesitamos estrechar relaciones para expresar esa comunicación entre hermanos, porque así mostramos la comunión como una sola iglesia. A los filipenses no le fue opcional. Fue un llamado claro a expresar comunión con cada santo. El versículo 21 menciona saludad a todos los santos. Y cuando el texto menciona a todos los santos, se puede entender que es un saludo general, de que salúdamelo a todos, espero que estén bien, gracias. Pero no era ese. En este saludo se incluían a todos, pero de manera singular. Era un saludo de que salúdamelo por favor a uno por uno, que no se me quede uno. Que este saludo sea tan personal que ellos puedan sentir el saludo. Por eso menciona a todos los santos, es a cada uno de los santos. Es un uso singular, no menciona a cada miembro, pero es como si lo hiciera. Salúdamelo a todos, que no quiero que uno de ellos se quede sin saludar. Ahora menciona que salude a todos los santos en Cristo. Y nosotros usualmente escuchamos la palabra santos. Y usualmente nosotros la conectamos con una persona que está a otro nivel inalcanzable. Que nosotros lo vemos y no podemos llegar a esa persona porque es santo. Ya sea porque lo hayan denominado santo o ya sea porque la tradición diga que tal persona es santo. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos dice de los santos es que son creyentes de Cristo Jesús apartados para Dios. Eso implica que es un saludo aquí que está pidiendo a todos los santos, es a todos los creyentes en Cristo Jesús, que ven a Cristo Jesús, confían en Cristo Jesús como su único Salvador. A estos santos se refiere, a los que son santos por medio de Cristo Jesús. A los que tienen a Cristo como su fuente y su centro de la vida en común también. A algunos les parece como chocante de que está redundando. Saludo a todos los santos en Cristo. Porque menciona, bueno, si son santos, si están en Cristo, pues son santos. Está repitiendo lo mismo. Pero quizás lo que Pablo estaba mencionando aquí es saludos en Cristo, que es su fuente y es el centro de su vida comunitaria. A todos los santos, saludos, porque ellos son santos y son en Cristo Jesús apartados. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo 2, lo puedo leer brevemente. Pablo en un saludo inicial le dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados, pero santificados en sus obras, no es en Cristo Jesús. Y son santificados y son llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es un llamado que tenemos a ser santos y nosotros somos santificados solamente y únicamente por medio de Cristo Jesús. A los santos es el saludo. Y el saludo a unos y a otros debe de ser, dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, un saludo afectuoso. Debe ser un saludo cercano. Debe ser un saludo amistoso con todos. Y en especial a los santos hermanos en Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, yo sé que quizás alguno puede estar pensando que eso es fácil. Saludar a los santos en Cristo. Lo difícil es saludar a quien de algún modo u otro te ha lastimado, te ha molestado en estos días. Sin embargo, mi hermano,
ese hermano que te ha lastimado y te ha molestado también está incluido entre todos los santos. Porque somos santos, pero es camino a que Dios sea quien nos perfeccione en el día de Jesucristo. Nosotros seguimos en una santidad progresiva, nosotros seguimos creciendo en santidad y somos santos en Cristo Jesús, por Cristo Jesús y no porque nosotros no tenemos fallas. Entonces, ese hermano que es difícil de sobrellevar, que te ha lastimado, que te ha molestado, ese también es un hermano santo en Cristo Jesús. Si tienes algún odio contra alguien, si tienes algún enojo, diferencia contra alguien, va a ser muy difícil saludarlo con cortesía y amabilidad, y por eso es importante el saludo. Nosotros podemos saludar por un momento, sí, como te estás sonriendo, pero si tenemos dolor dentro, esa sonrisa se borra fácilmente. Entonces, aquí notamos que el saludo es a todos los creyentes difíciles y los creyentes que son fáciles. A todos. Es un saludo individualizado, pero es un saludo que algunos mencionan, puede ser un cuidado para la iglesia también, al Pablo mencionar a todos los creyentes, porque existía un problema en Filipos. Si van conmigo al principio del capítulo 4, dice los versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si existe un ruego a que sean un mismo sentir, es porque existía un problema de que no estaba haciendo el mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ustedes se imaginan que Pablo hubiese dicho saludo a Síntique y no mencionara a Evodia. Hubiese sido un problema mayor luego de recibir la carta. Entonces, aquí Pablo me muestra el saludo individual de cada uno, aunque no mencione nombre, aunque no mencione sus nombres. Fue un llamado claro a expresar comunión con cada santo en Cristo Jesús. En cambio, los filipenses no solo recibieron el mandato de saludar, sino que ellos también recibieron saludos de los hermanos que estaban cerca de Pablo. Y es que nosotros vemos que hoy la encomienda de Dios para un pueblo santo es expresar nuestra mutua comunión con los santos, pero eso también incluye a nuestros hermanos cercanos, los que están cerca de nosotros. La muestra de afecto, la preocupación, el ánimo, son cualidades de un pueblo santo que está cumpliendo con la encomienda del Señor, amando a su prójimo. En este caso, los hermanos que están conmigo, como menciona la frase del versículo 21, los hermanos que están conmigo, no especifica quiénes son, no hay un vínculo jerárquico, no está diciendo a los hermanos que son más, con mayor jerarquía, no, son todos hermanos. Deja en claro que aún al lado de ellos, al lado de Pablo, hay algunos de ellos que siguen caminando y viendo a Cristo Jesús como el único Salvador. Marcos capítulo 12, el versículo 29. El Señor nos recuerda. Marcos 12, capítulo 29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, el amar al prójimo como a uno mismo, es más
que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Los filipenses no solo recibieron saludo de Pablo, sino también de los hermanos que estaban cerca de Pablo. Y esto mostraba la unidad como un solo pueblo santo del Señor. La cercanía de ellos no dependía de la cercanía física. La cercanía de ellos no dependía de la distancia, sino que estaban conectados en el Señor. Y eso es lo que hacía su relación más fuerte. Era en el Señor. No era por la distancia, no era porque tenían WhatsApp o no tenían WhatsApp, sino era una comunión en el Señor. Nuestra comunión con otros hermanos también es importante. El versículo 22 menciona: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. El Señor nos encomienda como pueblo santo a expresar nuestra comunión con otros hermanos, pero otros hermanos que no necesariamente están cerca. Todos los santos que menciona en el versículo 22 amplía un poco el círculo de los hermanos a todos los creyentes de Roma. El apóstol incluye aquí a todos porque todos pertenecen los unos a los otros en Cristo Jesús. La preocupación de todos por los filipenses es una preocupación que Dios coloca en el mismo corazón y es un vínculo de amor y deseo mutuo por el bienestar de los demás. Esa es la motivación del saludo. Es una preocupación sincera por el bienestar de los filipenses y por el crecimiento de los filipenses, conectado es solo en el amor. Y como dice 1 Corintios 12, el versículo 18, más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Donde nosotros estamos el día de hoy, ha sido porque Dios lo ha permitido así. Dios nos ha colocado en ese lugar, y en el lugar donde estamos debemos de expresar la comunión a nuestros hermanos. Ya sea que estemos cerca o ya sea que estemos lejos. Ya sea que nosotros estemos enfermos y no logremos salir de la casa, hay medios para crecer en comunión y hay medios también para nosotros ver la obra del Señor en otros, que otros puedan crecer. Y esa era la preocupación de estos hermanos, de todos estos hermanos de Roma. Ellos querían también ver el crecimiento en los filipenses, aunque probablemente muchos de ellos nunca llegaron a ver a uno de los filipenses. Aunque no lo llegaran a ver, su conexión estaba en el Señor. Ahora, la encomienda de Dios para el pueblo santo es también expresar nuestra mutua comunión con los santos que no están en un terreno cómodo, que están en lo que nosotros podemos decir en la boca del lobo. El versículo 22 dice: y especialmente los de la casa de César. El versículo 13 del capítulo 1 nos muestra de que de tal manera que mis prisiones, dice Pablo, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo no estaba libre, Pablo estaba cerca de toda la autoridad, todo el imperio romano por medio del César en Filipos, en Roma, pero quería mostrar cómo los que estaban cerca de la casa del César, ellos también mostrando sus saludos. Y es probable que no fuera sencillo para ellos. De tal manera que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, menciona Pablo en el versículo 13. Y aquí muestra de que César, los que estaban en la casa de César, también enviaban saludos. Y cuando nosotros notamos que es la casa de César, es uno de los títulos para los emperadores romanos y muchos de ellos más crueles que perseguían en Filipos, en esa colonia romana, que tenían devoción por el César por encima de cualquier otra autoridad. Y vemos que ellos, dentro de este contexto, ellos hacían el mayor esfuerzo para mostrar una comunión con los hermanos en Filipos. El contexto donde se encontraban no era una excusa para ellos no mostrar la cercanía a sus hermanos en Filipos. Al contrario, este era el catalizador que los motivaba a ver que el Señor seguía siendo su fortaleza donde quiera que se encontraran.
Es interesante notar que Pablo trastorna desde la casa del César. Pablo está en el corazón del imperio. Pablo está haciendo oposición dentro del imperio. Pablo está haciendo amigos en el Señor dentro de la casa del propio César. Pablo probablemente había sido convertido, él había convertido sus enseñanzas claramente para que cualquiera que se acercara tuviera contacto con ellos y pudiera acercarse al Señor. Mis hermanos, esta encomienda que nosotros notamos de expresar comunión va mucho más allá que expresar el aprecio a otro hermano. Nos está comunicando de llevar el evangelio con nuestras vidas a cualquier contexto. Que nosotros estemos el día de hoy en un trabajo que nosotros no desearíamos porque es corrupto, es probable que ese sea el escenario que Dios quiere utilizar para llevar a muchas personas perdidas al Señor. Pero nuestro saludo, nuestra forma de vivir, confiando en el Señor, es lo que va a predicarle a todos los no creyentes. Mucho más que nuestras palabras son nuestros hechos. La lucha aquí es con estos que proclaman al Señor, pero están bajo la autoridad del César. A pesar de la distancia que podían tener, ellos tenían amor en su corazón para enviar saludos a estos hermanos en Filipos. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver hasta ahora? Puede que tú estés cerca de hermanos y que seas de bendición para ellos. Puede que tú estés lejos de tus hermanos y también estreches comunión con ellos. Puede que estés en la misma boca del lobo y tú seas de bendición a otros. En cada escenario de esos, quien provee es Dios. Dios es quien te provee a ti, Dios es quien me provee a mí intencionalmente el acercarnos a nuestros hermanos y darnos los recursos que necesitamos para nosotros glorificarle. En cualquier escenario. Nosotros somos un pueblo santo y nada, mis hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada. Pero nosotros sabemos también que somos débiles. Nosotros nos enojamos. Nosotros no somos constantes en llevar a cabo la encomienda de Dios como un pueblo santo. Y es por ello que esta encomienda requiere de un enorme recurso. Y ese recurso es la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios. La encomienda de Dios para un pueblo santo requiere experimentar más de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 23, Pablo menciona que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Este saludo es reiterado al finalizar las cartas, cuando Pablo está escribiendo, y lo que él está es ofreciendo palabras de bendición, saludos a los Filipos, y lo que le está diciendo es: ustedes sean fuertes, ustedes pueden hacerlo, pero es dependiendo de lo que Dios ha colocado en sus manos, de la gracia de Dios, de lo que Dios le otorga. Cuando nosotros escuchamos de la gracia de Dios, la gracia es un favor de Dios mediante Cristo. Es un regalo que nosotros no merecemos de alguien que es muy superior a todo. Siempre de nuestro Señor Jesucristo recibimos la gracia. Y Pablo es lo que pide, que la gracia del Señor Jesucristo sea abundantemente en ustedes, en cada uno de ustedes. Alguien decía, un autor dice: la obra de gracia de Dios en la vida de los creyentes continuará hasta su glorificación. Y es lo que notamos en el capítulo 1, el versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, el que comenzó en ustedes, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, la carta de los Filipenses solamente menciona explícitamente la palabra gracia al principio en el saludo y al finalizar en el versículo 23. Sin embargo, en este versículo 6 notamos gracia de Dios. Él comenzó la obra sin nosotros merecerlo. El versículo 9 del capítulo 1 menciona: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Somos llenos de justicia, pero es por medio de Cristo Jesús.
Mis hermanos, eso es gracia de Dios. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una bendición morir para el Señor. Y si es vivir también para el Señor, es una bendición, porque para Él nosotros somos. Eso, mis hermanos, es gracia de Dios. El versículo 29 del capítulo 1, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Mis hermanos, eso es gracia de Dios, aún en el padecimiento. Versículo 30 ahí mismo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora que hay en mí. Capítulo 2, versículo 6, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, eso es gracia de Dios. El versículo 13 del capítulo 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El ánimo que podemos tener para hacer algo bien, mis hermanos, es pura gracia de Dios. El capítulo 3, el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y a mí no me es molesto decirle la misma cosa, para vosotros es seguro. El gozo del Señor en nosotros es pura gracia de Dios. Lo recibimos sin merecerlo. El capítulo 4, versículos 6, 7 y el 9. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, gracia de Dios. El versículo 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacéis, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que recibimos, lo que aprendemos, mis hermanos, también es gracia de Dios. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La situación es que me enseña. Sí, es un instrumento que Dios utiliza, pero la gracia de Dios es que permite que esa situación sea de gran aprendizaje para nosotros y que aprendamos a vivir en abundancia o en escasez. Eso es gracia de Dios. Versículo 19 del capítulo 4. Mi Dios pues va a suplir todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mis hermanos, una carta llena de gracia de Dios. Y los creyentes no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la gracia de Dios. Nosotros somos sustentados por la gracia de Dios. Somos dirigidos por la gracia de Dios. Somos guiados por la gracia de Dios, guardados, fortalecidos, santificados y preparados por la gracia de Dios. MacArthur dice, ellos dependen constantemente del perdón, del consuelo, la paz, el gozo, la valentía, de la instrucción, y todo esto viene por pura gracia de Dios. Esa gracia que sea con cada uno de ellos de manera individual. Entonces, si tú no confías en Cristo Jesús como tu único Salvador, hay gracia de Dios para que tú puedas acercarte y puedas encontrar salvación en Él. Que tú puedas darte cuenta de la encomienda que Dios está colocando en tus manos de glorificarle. Mis hermanos, como aquel hombre que fue encomendado en atender el faro, nosotros somos encomendados a expresar esa mutua comunión con otros santos. Y a pesar de eso, recibimos gracia de Dios para cumplir con tan grande encomienda, de crecer en comunión junto a mi hermano. Dios les bendiga. Oremos. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias porque solo en ella nosotros encontramos vida y vida en abundancia por medio de Cristo Jesús. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a crecer en ella, que tú nos permitas seguir escudriñándola,
pero que no olvidemos que las relaciones entre hermanos dependen de la gracia que tú colocas en nuestras manos. Padre, ya tú has derramado en nuestros corazones abundante amor por pura gracia. Te rogamos, Padre, que si algún corazón se encuentra aquí con una necesidad profunda de amar a su hermano, con una incomodidad profunda por alguna diferencia, yo te ruego, te rogamos juntos, de que tú le recuerdes que estamos profundamente inundados por tu gracia en todo lo que nosotros podemos ver. Padre, glorifícate en tu iglesia y ayúdanos a crecer como un pueblo santo con una encomienda clara, y es expresar a otro la comunión, y eso lleva gloria solo a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.